Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer poder compartir con ustedes el día de hoy en este webinar en el que estaremos platicando muy brevemente sobre los aspectos relevantes de los procedimientos de fiscalización en materia aduanera, ¿no? Bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a este webinar y vámonos un poco rápido, ¿no? Porque el tema es extenso, realmente podríamos llevarnos ahí todo un día platicando de los procedimientos de fiscalización, sin embargo, contamos nada más con una hora. Bien, ¿cuál es el objetivo de este webinar? El objetivo es dar a conocer a los participantes los puntos más importantes de los procedimientos de fiscalización que comúnmente son ejercidos por las autoridades aduaneras a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones obviamente inherentes a esta materia. Obviamente estas obligaciones a cargo de importadores, de exportadores, de responsables solidarios, entiéndase agentes aduanales y de terceros relacionados con este tipo de procedimientos, ¿no? Bien, para ello, este webinar lo dividí en dos apartados. Por una parte estaremos viendo lo que son los actos de fiscalización, entiéndase a aquellas facultades de comprobación que puede ejercer las autoridades aduaneras, entre ellas el reconocimiento aduanero, la verificación de mercancías en transporte, la revisión de escritorio o gabinete, que es como es comúnmente conocida, y la visita domiciliaria, ¿no? Con esto no quiero decir que sean todas las facultades de comprobación que tengan las autoridades, sin embargo, sí son las que comúnmente ejercen en la práctica, ¿no? Y por otra parte, nos estaremos refiriendo en este webinar a lo que es el procedimiento administrativo en materia aduanera y a lo que es comúnmente conocido como el procedimiento administrativo por contribuciones omitidas, mejor conocido como PACO, ¿no? Algunos de ustedes que estén relacionados en la materia seguramente lo ubicarán por este nombre. Bien, pues para ello en principio me gustaría comentarles qué es un acto de fiscalización, ¿no? Un acto de fiscalización es el ejercicio realmente de las facultades de comprobación que tienen las autoridades para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, ¿no? A cargo de particulares. Y en este caso que estamos viendo propiamente la materia aduanera, obviamente nos estaremos refiriendo a los importadores, exportadores, responsables solidarios y terceros relacionados, ¿no? Pero aquí es de suma importancia tener en mente que estos actos de fiscalización no pueden ser ejercidos por las autoridades de manera discrecional o de manera incluso arbitraria, ¿no? Estos actos de fiscalización realmente tienen una regulación en la ley. Y al decir en la ley me refiero principalmente a la ley aduanera y a lo que es el Código Fiscal de la Federación. Esto por lo que hace a los actos que anteriormente les mencioné. Y por tanto, en estas leyes se van a establecer distintas formalidades que en todo momento deben ser observadas por estas autoridades. Y obviamente, dentro de esas formalidades se encuentran principalmente tiempos que debe de respetar, actos que debe de realizar estas autoridades y en caso contrario, pues obviamente podemos estar hablando de un actuar arbitrario o ilegal por parte de estas autoridades, ¿no? Bien, ay, permítanme un segundo porque aquí se me está encimando esto. Bien, bien, en cuanto al reconocimiento aduanero, que era el primer punto que les mencionaba dentro del primer apartado, la ley aduanera, propiamente el artículo 43, nos señala que una vez elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones e incluso de las cuotas compensatorias que tuvieran lugar en esta operación en particular, se presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera y debe de activarse algo que se conoce como mecanismo de selección automatizado. Y es este mecanismo el que va a determinar si debe practicarse un reconocimiento aduanero. Obviamente eso nos lleva a
decir, a preguntarnos qué es un mecanismo de selección automatizado. Seguramente muchos de ustedes estarán relacionados con el término, pero para aquellos que no sepan qué es un mecanismo de selección automatizado, a continuación les señalo la definición que nos da el artículo segundo de la propia ley aduanera. Este artículo señala distintas definiciones o conceptos, ¿no? De términos que obviamente se utilizan en la materia. Y entre ellos se contempla el de mecanismo de fiscalización aduanera, ¿no? Y este nos dice que es un mecanismo que va a determinar si las mercancías se someten a reconocimiento aduanero. Es decir, se trata del instrumento o del sistema que es autorizado por, valga la redundancia, por las autoridades para determinar si las mercancías sujetas a un despacho deben de ser revisadas por las autoridades, ¿no? Algo que se conoce ahí como el semáforo, ¿no? En el cual nos va a decir si nos toca verde, si nos toca rojo, obviamente si nos toca rojo estaremos pasando a revisión y si nos toca verde, pues estaremos liberando las mercancías, ¿no? Y se estarán yendo a su destino. Bien, ahora, ¿qué es el reconocimiento aduanero? Bueno, pues este reconocimiento aduanero es un examen de las mercancías y este examen implica una revisión físico-documental de las mismas. Es decir, lo que la autoridad nos va a estar revisando es que efectivamente las mercancías sean las que nosotros declaramos en el pedimento y obviamente que por estas mercancías hayamos pagado las contribuciones correspondientes conforme a la tasa, al arancel, que obviamente nosotros tuviéramos fijado en la tarifa, ¿no? O en la ley. Asimismo, va a verificar que estemos cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias en caso, obviamente, de que estas mercancías efectivamente estén sujetas a este cumplimiento, ¿no? Y en su caso, pues también puede revisarnos las muestras de estas mercancías, ¿no? Bien, hay una pregunta que comúnmente nos hacen los clientes y nos dicen, oye, ¿realmente yo puedo rectificar un pedimento cuando ya este mecanismo de selección automatizado me dijo que debe de practicarse un reconocimiento aduanero? La regla general es que no se puede hacer una rectificación una vez que ya has activado este mecanismo y que obviamente el mismo determinó que efectivamente debes de practicar una rectificación. Esto solamente lo vas a poder hacer hasta el momento en que se practique la revisión de las mercancías y obviamente hasta el momento en que haya concluido dicha revisión, ¿no? Y que la autoridad no haya encontrado ninguna irregularidad. ¿Por qué? Porque resultaría ilógico pensar que nosotros podríamos rectificar un pedimento al momento de activar este mecanismo de selección, ya que ello podría dar lugar a una mala práctica, ¿no? Es decir, puedo simple y sencillamente llegar y a sabiendas de que no declaré lo que realmente debería, pues me espero hasta el momento en el que active este mecanismo y solamente en el caso de que me salga reconocimiento, pues procedo a hacer una rectificación del pedimento. Bueno, pues eso no se puede, en realidad no procede la rectificación hasta que se concluye propiamente el acto de fiscalización, es decir, la revisión por parte de la autoridad. Bien, ¿qué es lo que nos dice el artículo 46 de la ley aduanera? Este artículo nos señala que cuando las autoridades aduaneras con motivo del reconocimiento adviertan alguna irregularidad, la misma se debe de hacer constar en un acta, propiamente, en un acta circunstanciada, es decir, en un acta que indique las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que es como comúnmente las conocemos los abogados, ¿no? Y eso es lo que daría inicio a nuestro procedimiento, procedimientos que veremos posteriormente. Sin embargo, hasta el momento nos quedamos con la parte de la revisión. Y en el mismo sentido, el artículo 153A de la ley aduanera y el 200 de su reglamento nos señalan una formalidad adicional que debe ser observada en este reconocimiento aduanero. ¿Y cuál es esta formalidad? Ah, bueno, pues que cuando el reconocimiento dure más
de un día, obviamente la autoridad tiene que justificar esta extensión, digámoslo así, de la revisión que está practicando. Y para ello, lo que la autoridad va a poder hacer es levantar actas parciales y obviamente un acta final cuando efectivamente esté advirtiendo la irregularidad. Pero la misma ley nos indica, y esto, ojo, es súper importante, la misma ley nos indica que esta revisión debe de extenderse como máximo por un plazo de 5 días. 5 días que obviamente tienen que estar levantando por cada uno de ellos una acta en la cual se haga constar la extensión de esta revisión, ¿no? Y el mismo artículo 153 nos señala una consecuencia para el caso en que esta formalidad no se cumpla. ¿Y cuál es esta consecuencia? Que todo lo actuado por la autoridad hasta ese momento debe quedar sin efectos. Obviamente, siempre debemos de estar al pendiente porque es común que los reconocimientos aduaneros se extiendan e incluso es común que rebasen estos 5 días y hay una mala práctica, si me lo permiten señalarlo, en las aduanas, en las cuales en muchas de las ocasiones le piden al dependiente ahí del agente aduanal que les firme estas actas con fechas atrasadas o bien exceden el plazo de los 5 días y pretenden seguir justificando aun cuando esto no tuviera lugar, ¿no? Aun cuando estuvieran señalando la misma razón que señalaron desde un principio y que realmente no constituye una justificación real del por qué debe de extenderse este reconocimiento aduanero. Bien, hasta aquí podríamos decir que es aparentemente muy sencillo, ¿no? O lo que es un reconocimiento aduanero. Simple y sencillamente, yo activo mi mecanismo de selección y la autoridad me va a revisar. Y en caso de que la autoridad detecte alguna irregularidad, obviamente procederá a levantar un acta circunstanciada y sabemos que eso no puede exceder el plazo de 5 días. Sin embargo, hay ciertas particularidades en estos reconocimientos aduaneros que también son comunes en la práctica, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, pues, ¿qué pasa cuando se trata de mercancías de difícil identificación? Bueno, pues en estos casos, el artículo 152 de la ley aduanera nos señala que en estos supuestos se debe de hacer una toma de muestras, un muestreo, obviamente para que las mercancías vayan a ser analizadas con un mayor detalle, incluso un análisis de laboratorio por parte de las autoridades. Obviamente, a efecto de identificar su composición cualitativa y cuantitativa, ¿no? Así como quizá el proceso de obtención, el uso o las características físicas que pudiera tener la misma. ¿Esto con qué intención? En su mayoría se hace con la intención de determinar una correcta clasificación arancelaria, ¿no? Y a partir de ello, verificar que efectivamente estemos cumpliendo correctamente con el pago de aranceles o con las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Pero aquí nos dice el propio artículo 152 que una vez que se ha practicado este muestreo y que ha sido analizada la mercancía por parte de la autoridad, va a existir un dictamen en el cual precisamente va a señalar la autoridad el resultado de su revisión, de ese análisis quizá de laboratorio, y en ese obviamente nos darán a conocer las particularidades, la composición de la mercancía, ¿no? Y es a partir de ahí que pudiera iniciar un acto o un procedimiento aduanero, ¿no? Entiéndase un PAMA o un PAC, para poder notificar este dictamen y este inicio de un procedimiento, la autoridad cuenta con un plazo de 6 meses. Ahí ya no se hace de manera inmediata, sino que son 6 meses los que tiene la autoridad, y ojo también con este plazo, porque también es común encontrar que este plazo llega a ser excedido, ¿no? Más ahora que tuvimos el cambio ahí de las aduanas de lo que era el SAT,
a lo que era la NAM, hemos encontrado supuestos en los cuales se excede este plazo de 6 meses, ¿no? Y por lo tanto, también la consecuencia de que se excede este plazo es que todo lo actuado hasta el momento pudiera quedar sin efectos. Bien, para esta toma de muestras que les comentaba anteriormente, es importante considerar que existen ciertas formalidades o existe un procedimiento indicado en la ley, en el cual nos señala que estas muestras, uno, se tienen que tomar por triplicado. Dos, estas muestras deben de ser idénticas y en caso de que existan variedades, se tomarán igualmente muestras a cada una de estas variedades de las mercancías. Tres, la autoridad debe de asignar un número de registro a esta muestra. Cuatro, debe de indicar los datos relativos a la mercancía y a la operación que está siendo objeto de la revisión. Cinco, debe de resguardarse correctamente esta muestra, ¿no? Normalmente lo llegan a hacer en sobres empaquetados, sellados, a efecto de confirmar que no sea vulnerada esta muestra durante el tiempo que esté en resguardo de la autoridad e incluso le pegan normalmente unas etiquetas quienes ya hayan tenido oportunidad de ver este procedimiento, les pegan unas etiquetas en donde nos hacen firmar o hacen firmar a todas las personas que participaron en este muestreo a efecto de confirmar en caso de que pueda ser vulnerada esta muestra, ¿no? En esta misma, como les comentaba, deben de registrarse los nombres y firmas de quienes hubieran intervenido en el reconocimiento aduanero y como último punto se debe de levantar un acta de muestreo, ¿no? En la que obviamente se harán constar todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció esta toma de muestras. Bien, si nosotros tuviéramos que esquematizar este reconocimiento aduanero, podemos hacerlo de la siguiente forma, ¿no? En un principio tenemos lo que es la activación del mecanismo de selección automatizado. Posteriormente, este nos va a determinar si la mercancía que estamos sometiendo a despacho es objeto de reconocimiento y en caso de que no se detecten irregularidades, obviamente las mercancías tienen que entregarse de manera inmediata, ¿no? Bueno, en este caso al agente aduanal o a su dependiente, ¿no? En cambio, si durante este reconocimiento aduanero se detectan irregularidades, bueno, pues ahí tendrá que iniciar el procedimiento que corresponda, ¿no? ¿Y cuál es? El famoso PACO, procedimiento administrativo por contribuciones omitidas, o lo que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿no? El mejor conocido como PAMA y del cual estaremos hablando más adelante, ¿no? Por otra parte, si se trata de mercancías de difícil identificación, como les comentaba, haremos una toma de muestras en la cual se tendrán que cumplir las formalidades que anteriormente les mencionaba y a esta toma de muestras obviamente debe de recaer un análisis y un dictamen por parte de la autoridad. Obviamente a partir de este dictamen se determinará lo mismo. En caso de que no hayan irregularidades, pues nos regresamos hasta este punto y las mercancías tienen que entregarse de forma inmediata. Sin embargo, si existe una irregularidad, pues igualmente dará lugar al inicio del procedimiento que corresponda, ¿no? Bien, también en relación con este reconocimiento aduanero, sabemos que los importadores tienen la oportunidad de presentar consultas sobre clasificación arancelaria y el número de identificación comercial que corresponda a nuestras mercancías, mejor conocido como NIC. Y al respecto, lo que nos dice la ley es que quienes hubieran presentado una consulta con la intención, obviamente, de conocer la correcta clasificación arancelaria de su mercancía, deberán de anexar al pedimento una copia de la consulta que hubieran presentado. Y en caso de que hubieran presentado esta consulta, tendrán que hacer el pago de sus contribuciones
e incluso cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias conforme a la fracción que les imponga una mayor carga, permítanme llamarlo así. Es decir, si tenemos dos fracciones arancelarias en las cuales tenemos duda de cuál debe de clasificarse, pues nos vamos a ir a la fracción arancelaria que determine una mayor carga para esta operación aduanera, ¿no? Para esta mercancía. Obviamente tendremos que cumplir con el pago de contribuciones y con el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan, ¿no? Sin embargo, si con motivo del reconocimiento aduanero que se practica a estas mercancías se detectan irregularidades sobre la clasificación arancelaria de la misma, bueno, pues en estos casos, en virtud de la consulta que nosotros presentamos, no habrá lugar a que se determine se emita una resolución, sino hasta el momento en que se resuelva la consulta por parte de las autoridades, ¿no? Es decir, yo presenté una consulta, someto a despacho estas mercancías, pago mis contribuciones y cumplo mis regulaciones y restricciones conforme a la fracción arancelaria que me determine una mayor carga. Y en caso de que se detecte ahí una irregularidad que tenga que ver con la clasificación arancelaria, bueno, pues en este supuesto no habrá una resolución, sino hasta que me resuelvan la consulta por parte de las autoridades, ¿no? Esto en virtud de que son procedimientos paralelos que se siguen de manera independiente. Bien, pero el mismo artículo nos señala que si una vez que se resuelva esta consulta, se determina que existen diferencias en el pago de contribuciones o cuotas compensatorias a cargo del contribuyente, este debe de pagarlas con las debidas actualizaciones y recargos, desde la fecha en que obviamente realizó su pago, el primero en el cual sometió a despacho aduanero, y hasta el momento en que se cubran las diferencias omitidas, ¿no? Es decir, hasta el momento en que esté haciendo el complemento, digámoslo así, de pago por las diferencias que correspondan, ¿no? Sin embargo, un punto importante a considerar en este supuesto es que no procederá la aplicación de sanción alguna cuando nosotros hayamos presentado una consulta. Es decir, no va a haber la imposición de una multa por el pago, digámoslo así, extemporáneo de las contribuciones o posterior simplemente, ¿no? En cambio, la misma ley también nos señala un supuesto diverso y es cuando derivado de esta consulta que nosotros presentamos, se determinan diferencias a favor del contribuyente. Bueno, pues si existen diferencias a favor del contribuyente, él mismo va a poder rectificar el pedimento y en su caso va a poder compensar o solicitar la devolución de las cantidades que hubiere pagado, ¿no? ¿Esto por concepto de qué? Por concepto de un pago del individuo, ¿no? O en el caso de una compensación, quizá por concepto de un saldo a favor, ¿no? Dependiendo de la contribución de que se trate. Y obviamente el cómo la haya declarado el contribuyente. Bien, aquí a continuación les presento un esquema del supuesto de cuando existe una consulta y en el reconocimiento aduanero se determina obviamente que existen irregularidades, ¿no? En este caso nosotros tenemos una consulta previamente existente, se practica el reconocimiento, en este se detectan irregularidades, como lo comentaba hace un momento, en este caso no se emitirá una resolución hasta en tanto se resuelve la consulta. Obviamente, derivado de esto, surgen dos supuestos, ¿no? El primero es que existan diferencias a cargo del contribuyente y en este supuesto las diferencias se tendrán que pagar, como lo comentaba, con actualizaciones y recargos. En cambio, existe el supuesto en el cual no, perdón, aquí en este mismo caso no procederá la aplicación de sanción alguna por dicha omisión de contribuciones, ¿no? Sin embargo, cuando existen diferencias a favor del contribuyente, este podrá rectificar el pedimento y en este caso puede elegir una de las siguientes dos opciones, ¿no? Como es compensar o solicitar la devolución de las cantidades que resulten a su favor.
Bien, un punto adicional que hay que considerar en cuanto a este reconocimiento aduanero es que la notificación que se practique con el personal del agente aduanal, es decir, con sus empleados, dependientes autorizados o con sus mandatarios, se entenderá practicada con el propio agente aduanal, ¿no? Y esto es común en la práctica, ¿no? Y es una formalidad que siempre debemos de tener en consideración, ¿no? A su vez, también la propia ley nos dice que los actos que practiquen los mandatarios aduanales se entenderán imputables al agente aduanal. Y ojo aquí, esto se los puse porque hay ocasiones en las que la autoridad pretende que la notificación que se practica con el dependiente del agente aduanal tenga el alcance de entenderse practicada con el importador o con el exportador, ¿no? Ahí es algo que no puede ser, no podemos entender que digamos, esta relación que existe entre el agente aduanal y sus empleados o su mandatario alcance al importador. Y eso se los comento también porque puede ser motivo de una defensa que hagamos valer en algún procedimiento que les hubieran practicado, ¿no? Cuando tenemos obviamente reconocimientos aduaneros, entendemos que ahí van a verificar al importador o al exportador y al igual van a verificar que el actuar del agente aduanal sea correcto. Por tanto, se entiende que el acto que les notifiquen a ambos debe de ser independiente. Si bien es cierto, estamos hablando de un mismo acto, esta notificación debe de practicarse de manera independiente. ¿Por qué? Porque lo que nos señala el artículo 160 únicamente va a alcanzar a la agente aduanal en relación con sus dependientes o con sus empleados, ¿no? Más no va a alcanzar al importador o al exportador, ¿no? Bien, aquí también hay otra pregunta relacionada con el reconocimiento aduanero y nos dice, ¿el reconocimiento aduanero limita las facultades de comprobación de la autoridad? La respuesta es no, no limita las facultades de las autoridades. Van a preguntar, ¿y qué significa eso? Ah, bueno, pues esto significa que una vez que nosotros presentamos las mercancías ante el mecanismo de selección y nos determinan reconocimiento aduanero y este es practicado y no detectan una irregularidad en el momento, obviamente las mercancías se van. Sin embargo, posteriormente la autoridad puede ejercer alguna otra facultad de comprobación y en esta facultad de comprobación determinar que efectivamente existía alguna irregularidad. ¿Esto por qué lo expongo? Porque es común que los clientes nos hagan la pregunta de, oye, yo en algún momento hice la importación de mi mercancía y me determinaron reconocimiento aduanero, me verificaron, no detectaron ninguna irregularidad, ¿por qué ahora me están iniciando una revisión de gabinete o una visita domiciliaria en relación con las mismas mercancías? Eso ya no se puede porque me están revisando dos veces. Aquí no es así. Aquí realmente puede practicarse el reconocimiento aduanero, sin embargo, siguen vigentes las facultades de las autoridades para poder practicar alguna otra facultad de comprobación con posterioridad, ¿no? No es lo mismo que, o en ocasiones así lo llegan a confundir los clientes, ¿no? Ya me practicaron una visita domiciliaria sobre determinada mercancía, ¿me pueden practicar otra visita domiciliaria sobre la misma mercancía y sobre los mismos hechos, contribuciones? Ahí sí la respuesta es no. Ahí sí realmente me están practicando una doble revisión sobre los mismos bienes, ¿no? Solamente podría practicarla en caso de que los hechos que esté verificando sean distintos. Sin embargo, en tratándose del reconocimiento aduanero, no es así e insisto, sí puede volverte a practicar una verificación posteriormente, ¿no? Bien, pasando al punto número 2, relativo a la verificación de mercancías en transporte, les quiero comentar que en la ley aduanera
no se contempla una definición como tal de esta verificación de mercancías, como sí ocurre con el reconocimiento aduanero. Este reconocimiento, como les señalaba, se encuentra definido en el artículo 2 de la ley aduanera. Sin embargo, en tratándose de la verificación de mercancías en transporte, no es así. Sin embargo, en la propia ley aduanera sí se contempla la facultad de la Secretaría de Hacienda para verificar, obviamente, durante el transporte de la mercancía, la legal importación o tenencia de la misma, ¿no? Obviamente siempre y cuando se trate de mercancía extranjera, de procedencia extranjera, en tratándose de la importación, ¿no? Y en el mismo sentido, el Código Fiscal de la Federación también contempla dentro del artículo 42 la facultad de las autoridades fiscales para ordenar o practicar una verificación física de toda clase de bienes, ¿no? Y nos señala ahí incluso durante su transporte. Obviamente sabemos que la facultad de las autoridades fiscales comprende principalmente esa posibilidad para verificarlas quizá en el domicilio de la empresa. Sin embargo, también el propio artículo 42 nos dice que puede hacerlo durante el tiempo en que estas mercancías estén siendo transportadas. Bien, a diferencia del reconocimiento aduanero, la verificación de mercancías en transporte no va a iniciar a partir de una activación de un mecanismo de selección. Obviamente, esta verificación va a tener inicio en lo que es una orden de verificación y esto se constituye como un acto de molestia que debe de cumplir con las obligaciones o las formalidades que nos señala el artículo 16 de la Constitución Federal y las formalidades que nos señala el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en el cual prácticamente se contemplan los requisitos de los actos administrativos, ¿no? ¿Y cuáles son estas formalidades o estos requisitos? Bueno, pues uno es que esta orden de verificación tiene que constar por escrito. Obviamente debe de venir de manera impresa, ¿no? La otra es que debe señalar la autoridad que lo emite. El tercer punto debe de señalar el lugar y la fecha de emisión de esta orden de verificación. En cuarto punto, debe de estar fundada y motivada y expresar el objeto o propósito de la misma. Es decir, obviamente practicar una verificación, ¿no? De la mercancía que está siendo transportada. Cinco, debe de ostentar la firma del funcionario competente. Seis, debe señalar el nombre de la persona a la que va dirigida o también puede ser que señale únicamente los datos que permitan su identificación. ¿Qué es esto? Puede ser su RFC, ¿no? O cualquier otro dato que permita la identificación de la persona a la que se dirige esta orden de visita. Y cinco, debe de, perdón, no es, si ya voy como por el siete, debe de señalar el nombre de los verificadores, ¿no? Que vayan a practicar esta verificación. Esto se entiende como una habilitación del personal que va a practicar esta revisión a las mercancías, ¿no? ¿Qué pasa si no señala o no cumple alguno de estos requisitos? Obviamente nos puede dar lugar a que este acto se considere ilegal y obviamente todo el procedimiento se venga abajo, ¿no? Es decir, esta revisión, así sea que se detecte alguna irregularidad, puede que sea considerada nula la actuación de la autoridad, ¿no? Bien, ¿y qué nos señala esta verificación de mercancías, ¿no? O bueno, ¿qué implica? Implica que en un principio va a llegar la autoridad, nos va a notificar esta orden de verificación de mercancías en transporte y obviamente cuando las autoridades adviertan una irregularidad durante la revisión que estén haciendo en el lugar en el que se detuvo al transportista, obviamente van a hacer un traslado de la mercancía y en este supuesto también tienen que hacer un levantamiento de un acta circunstanciada, ¿no? Al igual, repito, un acta circunstanciada en el cual se hagan constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se llevó a cabo la detención del vehículo y en su caso, cómo está siendo trasladado
este vehículo y a qué recinto fiscal está siendo trasladado para su revisión, ¿no? Esto con la intención, obviamente, de otorgar certeza y seguridad jurídica a la persona que esté siendo revisada. Bien, también una pregunta común que nos hacen en cuanto a estas órdenes de verificación de mercancías en transporte es en qué horario pueden ser practicadas. En un principio, el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación nos dice que la práctica de las diligencias por las autoridades fiscales debe efectuarse los días y horas hábiles que son comprendidas entre las 7 de la 7:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y por lo tanto, una diligencia de notificación debe de practicarse y concluirse dentro de estas horas, aun cuando puede prorrogarse y habilitarse a una hora para que sea concluida con posterioridad. Sin embargo, cuando hablamos de verificación de bienes y de mercancías en transporte, existe una excepción a esta regla. Y aquí les quiero comentar que esta verificación puede practicarse cualquier día del año y puede ser practicada durante las 24 horas del día, ¿no? Esto se señala específicamente, como les comentaba, en el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación. Bien, cuando nosotros somos sometidos a una verificación de mercancías en transporte, es importante atender a lo que nos señala el artículo 146 de la ley aduanera. ¿Y qué nos señala? Obviamente que durante el transporte de estas mercancías, debemos siempre de contar con la documentación aduanera que acredite su legal importación, ¿no? O incluso que acredite su legal transportación, digámoslo así. Nos señala también que debemos de contar con una nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal o por la institución autorizada por esta, o bien la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. Obviamente también nos pide un comprobante fiscal digital, un CFDI, y en su caso nos exige también el comprobante fiscal digital con el complemento, ¿no? De la carta aporte, que es el que va a estar acreditando propiamente la transportación de nuestra mercancía. Si nosotros mostramos obviamente esta documentación, pues seguramente no tendremos problema alguno y podemos continuar con el transporte de nuestra mercancía siempre y cuando obviamente sea correcto. Sin embargo, en caso de que adviertan una irregularidad, pues en obvio de razones nos estarán haciendo el traslado que les comenté hace un momento a un recinto fiscal para que procedan a hacer una revisión igualmente físico-documental, pero con mayor detalle, ¿no? Con mayor exhaustividad. Y al igual que como sucede con el reconocimiento aduanero, en esto también el artículo 46 nos señala que cuando las autoridades adviertan alguna irregularidad durante esta verificación de mercancías en transporte, también la misma se tiene que hacer constar, obviamente por escrito, en un acta y obviamente se dará inicio al procedimiento que corresponda, al PACO o al PAMA. Y al igual tiene aplicación en la verificación de mercancías en transporte, lo dispuesto en el artículo 153 de la ley aduanera y en el artículo 200 del reglamento que anteriormente les comentaba. Esto en cuanto a que puede prolongarse, obviamente, esta revisión y en este supuesto la autoridad estará obligada a levantar actas parciales y obviamente a levantar un acta final sin exceder el plazo de 5 días que nos señala este artículo para poder practicar esta verificación. Obviamente, en caso de que se exceda este plazo, sin que se encuentre justificado este exceso, pues indudablemente quedarán sin efectos las actuaciones de las autoridades aduaneras. También para lograr la mejor comprensión de esta parte que acabamos de comentar, pues les señalo aquí a continuación el procedimiento de forma esquematizada en donde tenemos un orden de verificación. Obviamente en el caso de que la autoridad detecte una irregularidad, pues va a ser el traslado de las mercancías a un recinto fiscal y ahí se va a revisar con mayor detalle las mercancías, es decir, se va a hacer una verificación físico-documental
y al igual que como ocurre con el reconocimiento aduanero, no se detectan irregularidades, pues procedo a liberar de inmediato las mercancías. Si se detectan irregularidades, pues procedo obviamente a dar inicio al procedimiento que corresponda, sea un PACO o sea un PAC. Bien, disculpen que vaya rápido, pero quiero alcanzar a abarcar todo ahora sí que todos los actos que comentamos en un principio, ¿no? En un tercer punto encontramos una revisión de escritorio o de gabinete. Y esta tiene su fundamento en el artículo 42, en en su fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, y es una revisión que también van a practicar las autoridades fiscales o aduaneras con el objeto de comprobar igualmente el cumplimiento de las obligaciones relativas, es decir, el pago de contribuciones y el cumplimiento, en su caso, de regulaciones y restricciones no arancelarias. Sin embargo, esta revisión tiene la característica de que va a ser practicada en las oficinas de las propias autoridades o bien nos van a requerir por medio del buzón tributario. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí no tenemos una visita propiamente de las autoridades en nuestro domicilio fiscal o en nuestras instalaciones, sino que la autoridad lo que va a hacer es requerirnos, hacernos una solicitud de información y documentación para que nosotros acudamos a sus oficinas y podamos aportar la misma, ¿no? Esto con la intención, obviamente, de acreditar el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Bien, y para esta revisión de escritorio de gabinete, pues en la misma ley, propiamente en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, se señalan una serie de lineamientos que van a regular este procedimiento. Y en principio nos dice la ley que se debe de notificar al contribuyente una solicitud de información y documentación. Esta solicitud de información hace las veces prácticamente de lo que es la orden de verificación, ¿no? Con esta solicitud es con la que se va a dar inicio a la revisión de gabinete. ¿Y qué es lo que va a hacer la autoridad? Obviamente en esta solicitud nos va a requerir nuestra información corporativa, es decir, nos va a decir, preséntame por favor tu acta constitutiva, las modificaciones al acta constitutiva, nos va a pedir también la información fiscal, tu alta o tu constancia de situación fiscal, en ocasiones opiniones de cumplimiento, y obviamente va a entrar a revisar ya las operaciones en particular o un periodo que esté siendo objeto de revisión, ¿no? Hay ocasiones en los que van a revisar operaciones determinadas y nos van a señalar una serie de pedimentos que van a ser objeto de esta revisión y en ocasiones simple y sencillamente nos indicarán un periodo, ¿no? Que será objeto de la revisión y nos van a decir, acredítame por favor cuántas operaciones realizaste durante este periodo, ¿no? Y obviamente tendremos que estar exhibiendo esta información e incluso tendremos que estar trabajando ahí la información en determinada manera como nos indique la autoridad, ¿no? Es común que últimamente nos han requerido papeles de trabajo en los cuales la autoridad nos indica la forma en la cual tenemos que presentar esta información y si me permiten mencionarlo, nos hemos encontrado con algunas solicitudes que realmente son excesivas, ¿no? Que no solamente comprenden miles de operaciones o quizá comprenden más de un periodo revisado, sino que realmente nos pide procesar esa información que le tengamos que presentar de una manera excesiva, incluso a mi parecer arbitraria, ¿no? Por eso es importante siempre verificar ahí que esta solicitud de información y documentación sea razonable y que realmente nos encontremos en la posibilidad de cumplirla, ¿no? En caso contrario, pues también existen alternativas de defensa en las cuales podemos estar combatiendo estas solicitudes de información, ¿no? Es un punto que deben de tomar en consideración. Bien, en esta solicitud al igual se debe de indicar el lugar y el plazo en que se deben de proporcionar esta información y documentación, ¿no? Es decir, nos debe decir ante qué administración, ante qué autoridad vamos a proporcionar lo que nos están solicitando e indicar particularmente el domicilio en el cual se encuentra esta dependencia.
Asimismo, nos van a señalar la información y documentos que nos están requiriendo, como lo habíamos comentado hace un momento, y nos van a pedir, obviamente, que estos sean proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o bien por su representante o apoderado legal, ¿no? Asimismo, bueno, derivado de esta solicitud que nos esté haciendo la autoridad, la cual puede ser una o pueden ser varias solicitudes, eh, bueno, perdón, en relación con este procedimiento pueden existir una o varias solicitudes. Sin embargo, una vez que la autoridad ya tenga determinado si existe o no una irregularidad, la autoridad va a hacer un oficio de observaciones, ¿no? Y en este oficio de observaciones nos va a indicar realmente los hechos o omisiones que hubiere detectado durante su revisión y en su caso, obviamente, que entrañen el incumplimiento de disposiciones fiscales o aduaneras, ¿no? Esto con la intención de brindar al contribuyente la oportunidad de que acuda a una defensa o a desvirtuar propiamente sus irregularidades, ¿no? Particularmente. Bien, para la presentación, un punto importante, para la presentación de esta información y documentación, la ley nos señala que se cuenta con un plazo de 15 días y este plazo puede también prorrogarse cuando se esté revisando más de un ejercicio por 10 días adicionales, ¿no? Este igual es un punto que debe de tomarse en consideración para verificar que estemos en posibilidad de cumplir correctamente con la solicitud de la información, ¿no? Asimismo, en el procedimiento que regula esta revisión de gabinete, se contempla la posibilidad de que los contribuyentes acudan a las oficinas de la autoridad. Y perdón que lo diga, esto no es propiamente una posibilidad, en realidad es una obligación a cargo de las autoridades el citarnos en sus oficinas para que en esta visita nos den a conocer las observaciones que hubiere detectado durante su revisión. Y esta visita que tienen que hacer los contribuyentes debe de ocurrir cuando menos 10 días antes de que se ha levantado el oficio de observaciones que les comentaba hace un momento. ¿Qué pasa si no nos citan las autoridades a esta visita en sus oficinas? Al igual, la revisión queda sin efectos y en su momento podemos estar haciendo valer un medio de defensa en su contra, ¿no? Bien, una vez que nos es notificado el oficio de observaciones, el contribuyente cuenta con un plazo de 20 días. 20 días que tiene ¿para qué? Para desvirtuar las irregularidades que le hubiere detectado a la autoridad o bien para corregir su situación fiscal. Y al igual, durante este plazo de los 20 días, también existe la posibilidad de que este plazo se amplíe por un periodo de 15 días adicionales, obviamente cuando exista una razón justificada para ello. ¿Y cuándo es una razón justificada? Bueno, pues cuando se están revisando más de un ejercicio fiscal o cuando se esté revisando una fracción de otro ejercicio. Es decir, que tengamos un ejercicio revisado más una fracción de otro, ¿no? Y aquí lo que nos dice la ley también es que si nosotros no contestamos este oficio de observaciones, se entienden con sentidos los hechos o omisiones consignados, ¿no? Sin embargo, permítanme decirlo que esto no es en perjuicio de los medios de defensa que en su momento pudieran tener los contribuyentes para impugnar con posterioridad una resolución determinante o un crédito fiscal que le estuviera determinando la autoridad. Bien, también un punto importante en esta revisión de gabinete es que el contribuyente puede optar por corregir total o parcialmente su situación fiscal. Obviamente, por aquella parte que no estuviera corrigiendo el contribuyente, va a existir una resolución determinante y en su momento podrá existir la oportunidad de que el contribuyente acuda a un medio de defensa, ¿no? Sin embargo, esta es una pregunta que comúnmente nos hacen los clientes
en donde nos preguntan propiamente si puede corregirse solamente una parte de las irregularidades que le esté señalando la autoridad, ¿no? Y la respuesta es sí, puede ser parcialmente o totalmente, conforme a los intereses de la empresa, obviamente. También nos señala la ley que en el caso de que la autoridad esté conociendo hechos a partir de terceros, estos los tiene que hacer del conocimiento de la persona o del contribuyente que esté siendo objeto de la revisión, y obviamente también este sujeto podrá ser, bueno, tendrá la posibilidad de desvirtuar o de corregir su situación fiscal respecto de los hechos conocidos a partir de terceros, ¿no? Bien, y para concluir con esta parte de la revisión de gabinete o de la revisión de escritorio, les comento que este es un procedimiento que puede durar hasta 12 meses. No es necesario que dure 12 meses obligatoriamente. Es el máximo de tiempo que tiene la autoridad, ¿no? Sin embargo, puede ser menos, pueden ser 6 meses si la autoridad concluye su revisión, pero en ninguno de los casos tiene que exceder este plazo, ¿no? En caso de que la autoridad lo exceda, obviamente estamos hablando también de un actuar ilegal. Sin embargo, ahí nada más existen en la ley dos supuestos de excepción en los cuales sí podría excederse este plazo de 12 meses, ¿no? Pero esto no ocurre en todas las revisiones, sino solamente cuando la autoridad aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país, o bien esté practicando una verificación de origen a exportadores o productores, obviamente en otros países, ¿no? En estos casos, el plazo de duración de la revisión de gabinete será de dos años, ¿no? Y no solamente de los 12 meses. Ahí existen en la ley supuestos para que este plazo para concluir la revisión sea suspendido, y entre ellos se encuentran los casos de huelga, fallecimiento del contribuyente, cuando el contribuyente desocupa su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso correspondiente, cuando el contribuyente no atienda un requerimiento. Ojo, esto también es común que pase, que la autoridad les hace una solicitud de información y el contribuyente no atiende el requerimiento. Bueno, pues en ese caso, la autoridad puede suspender el plazo de los 12 meses, y ahí no actuará en su perjuicio este plazo, ¿no? Es decir, podrá estarlo excediendo, ¿no? También otro supuesto es cuando la autoridad informa al contribuyente la reposición de algún procedimiento, y en este caso también se va a suspender el plazo que tiene para concluir su revisión, o bien cuando la autoridad por causas de fuerza mayor o por caso fortuito tenga que suspenderlo, ¿no? Es decir, entiéndase una emergencia, ¿no? Quizá como la situación que vivimos recientemente, pandemia, un sismo, no sé, cualquier caso fortuito puede suspenderse esta revisión. Sin embargo, debe de justificarse, ¿no? Y debe de existir una constancia para ello, ¿no? También existe un plazo, bueno, existe un plazo para concluir la revisión, y esto puede ser por la interposición de un medio legal de defensa, ¿no? Es decir, cuando la autoridad nos hace una solicitud de información y documentación y simple y sencillamente nosotros decidimos interponer un medio legal de defensa, bueno, pues en este caso también se va a concluir ese plazo, y ya no va a jugar en contra de la autoridad, ¿no? Puede excederse los 12 meses. Aquí, obviamente, lo que la ley nos exige es que el oficio de observaciones que les comentaba anteriormente, en el cual nos van a hacer ver las irregularidades que hubiera detectado la autoridad, debe de notificarse dentro del plazo de los 12 meses. Y si esto no ocurre, al igual quedará sin efectos todo lo actuado durante la orden e incluso durante el desarrollo de la revisión que estuviera practicando la autoridad, ¿no? Y por último, en cuanto a esta revisión de gabinete, les comento que la autoridad, una vez que transcurren los 12 meses para practicar su revisión, cuenta con un plazo adicional de 6 meses para poder emitir su resolución. En estos 6 meses es importante considerar que la autoridad ya no nos puede seguir revisando, sino simple y sencillamente es el tiempo
en el cual ella va a hacer su trabajo de emitir una resolución y en su caso, pues determinar un crédito fiscal o simple y sencillamente absolver de toda responsabilidad al contribuyente, ¿no? Igual, para poder esquematizar esta revisión, les comento aquí, inicia con una solicitud de información y documentación, como lo comentamos. Obviamente viene una presentación de información y documentación, lo cual debe de ocurrir en un plazo de 15 días. Y una vez que la autoridad llevó a cabo esta revisión, nos tiene que citar a, a sus oficinas y esto debe ser 10 días antes de que emita su oficio de observaciones, ¿no? Si durante su revisión no detectó ninguna irregularidad, pues obviamente así lo hará constar, nos dirá que no hay observaciones y concluirá en ese momento la revisión, ¿no? Sin embargo, si la autoridad detecta irregularidades durante esta revisión, pues procederá a emitir un oficio de observaciones y ahí el contribuyente tiene un plazo para corregir su situación fiscal o bien para desvirtuar las irregularidades. Este plazo, como les comentaba, es de 20 días y está sujeto a una posibilidad de ampliarlo durante 15 días adicionales, ¿no? Posteriormente, la autoridad contará con un plazo de 6 meses a partir de que transcurra este plazo de 20 días para poder emitir su resolución, ¿no? Por último, si me permiten, porque se nos está acabando el tiempo, les hablo muy rápidamente de lo que es la visita domiciliaria, ¿no? Y al respecto les comento que en la ley se prevén propiamente en el Código Fiscal de la Federación, se contemplan dos fracciones que establecen esta posibilidad de practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, ¿no? Una es la contemplada en la fracción segunda y otra es la contemplada en la fracción quinta del Código Fiscal de la Federación. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué se contempla en dos fracciones distintas? Ah, bueno, pues esta, la de la fracción segunda en principio se estableció para revisar el cumplimiento simplemente de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, como es igualmente el pago de las contribuciones y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Y esta fracción quinta se contempló como una posibilidad para contrarrestar o combatir lo que era el contrabando, ¿no? Y esto tiene que ver principalmente con aquello que se conocen en ocasiones como operativos, en los cuales simple y sencillamente la autoridad, al tener conocimiento quizá que hay mercancía que no acredita su legal estancia en el país, pues te inicia una visita domiciliaria y llega y lo primero que te va a revisar es que cuentes con la documentación o los comprobantes que acrediten la legal propiedad, posesión o estancia de las mercancías, ¿no? Aquí, si me lo permiten, porque ya se nos venció el tiempo, me voy a adelantar un poquito. Esta visita domiciliaria, al igual, inicia con una orden de visita en la cual tiene que cumplir con los artículos que nos señala el artículo 38 y el 43, que son prácticamente los mismos que veíamos para la revisión de gabinete. Y aquí nada más existe una excepción a no tener impreso el nombre de visitado y es cuando no se conozcan estos datos, ¿no? Sin embargo, se tienen que señalar los datos que permitan su identificación. Esto me lo voy a brincar porque, insisto, se nos venció el plazo y me voy nada más al procedimiento. Esta orden de visita normalmente va a iniciar, perdón, esta visita domiciliaria va a iniciar con una orden. Posteriormente va a existir un acta de inicio en la cual se va a notificar al contribuyente la orden de visita y aquí nos van a solicitar la información y documentación que nosotros debamos de exhibir. Una vez que nosotros exhibamos la información, ojo, en esta no es necesario acudir a las oficinas de la autoridad, sino que esta exhibición de información y documentación se va a estar realizando en el propio domicilio y para ello la autoridad tendrá que levantar actas parciales, ¿no? Durante la revisión. Eh, Aquí durante estas actas, bueno, una vez que se han agotado todas estas actas parciales, las cuales pueden ser de solicitud de información, de exhibición de información, al igual que en la revisión de gabinete, nos va a estar citando la autoridad a sus oficinas
para que nos dé a conocer las irregularidades que hubiera detectado durante su revisión y posteriormente a ello estará levantando una acta parcial en la que ya se harán constar de manera formal la posibilidad que tiene el contribuyente al igual de desvirtuar o de corregir su situación fiscal. Y posteriormente a este plazo que tiene la autoridad, que tiene el contribuyente para corregir su situación fiscal, el cual es de 20 días también y de 15 días adicionales cuando se desea ampliar, nos levantará un acta final, obviamente, ¿no? Para proceder posteriormente a una resolución definitiva, la cual igualmente no debe de exceder del plazo de 6 meses. Bien, aquí me voy a brincar también esta parte porque, insisto, se nos venció el tiempo. Y punto importante, tanto en la revisión de gabinete como en la visita domiciliaria, es importante que la autoridad nos señale que tenemos la oportunidad de impugnar estas resoluciones definitivas, ¿no? Y esto obviamente lo tiene que hacer de manera escrita, dejar constancia, y en caso de que esto no ocurra, pues entiende que nosotros contaremos con el doble del plazo previsto en las leyes para poder impugnar este acto o resolución, ¿no? El cual normalmente es de 30 días, tanto para interponer un recurso de revocación como para interponer un juicio contencioso administrativo. Esto me lo brinco. Y nada más para concluir y abarcar todo lo que habíamos señalado en un principio, les hablo rápidamente de lo que son los procedimientos aduaneros. Y como sabemos, se contemplan dos procedimientos aduaneros esencialmente en la materia. Uno es conocido como el procedimiento administrativo en materia aduanera, mejor conocido como PAMA, y este tiene como característica que implica un embargo de mercancías. Es decir, este tiene lugar cuando la autoridad aduanera detectó alguna de las causales de embargo que se contemplan en el artículo 151 de la misma ley y por tanto que implica el embargo de mercancías, ¿no? Como cuáles, principalmente el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Y aquí les pongo un esquema rápidamente de cómo se desahoga este procedimiento. Obviamente, a partir de un reconocimiento aduanero, de una verificación de mercancías en transporte o de una visita domiciliaria, la autoridad va a levantar un acta, ya sea un escrito, un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, en la cual nos estará señalando que se actualizó alguna de las causales de embargo y por lo tanto nuestra mercancía va a quedar embargada, así como el medio de transporte en el caso en que esta derivare de un reconocimiento aduanero o de una verificación de mercancías, ¿no? Y en esta misma acta nos va a estar otorgando un plazo de 10 días para que nosotros podamos acudir ante la autoridad a presentar nuestro escrito de pruebas y alegatos con la intención de desvirtuar estas irregularidades que nos estuvieran observando, ¿no? En el caso de que exista una inexacta clasificación arancelaria, ahí la ley nos señala que tenemos la oportunidad de ofrecer algo que se conoce como junta técnica, en la cual realmente se estará discutiendo si la clasificación arancelaria que nosotros señalamos es la correcta o bien es correcta la que señala la autoridad aduanera, ¿no? Pero esto puede ocurrir o puede no ocurrir. Sin embargo, una vez que nosotros presentamos nuestro escrito de pruebas y alegatos, la autoridad cuenta con un plazo de 4 meses para emitir su resolución. ¿Qué pasa si la autoridad no emite su resolución en estos 4 meses? Al igual se entiende que todo lo actuado queda sin efectos, ¿no? Y por lo tanto, ahí ya no tendrá la autoridad la oportunidad de determinarnos un crédito fiscal. Ahora bien, pasando al otro procedimiento que es el de contribuciones omitidas, este procedimiento se caracteriza porque aquí no va a haber un embargo de mercancías, sino que simple y sencillamente nos van a estar determinando las contribuciones que nosotros estuviéramos incumpliendo, en las cuales hubiéramos omitido el pago y por lo tanto existirá una sanción, es decir, una multa, ¿no? Por la omisión de contribuciones y obviamente nos estarán determinando ahí que debemos de pagar actualizaciones y recargos. En cuanto al procedimiento, es prácticamente lo mismo que el PAMA. Inicia con un acta administrativa, posteriormente tenemos un plazo para presentar pruebas y alegatos
y posteriormente tendremos un plazo para que la autoridad emita una resolución, el cual igualmente es de 4 meses, ¿no? Insisto, simple y sencillamente, este procedimiento se caracteriza nada más porque no hay un embargo precautorio de mercancías, ¿no? Y con esto doy por terminada este webinar. Disculpen que haya ido tan rápido. Sin embargo, espero que haya sido de su utilidad la información que les compartí hace un momento y no resta más que ponernos a sus órdenes para la atención de cualquier procedimiento que tuvieran, ahí de cualquier procedimiento de fiscalización o en su caso algún procedimiento de defensa. Muchas gracias.